Buenas noches, el tema de hoy es distribución de frecuencias. Antes hablemos de por qué es necesario. Y cuando ustedes recogen una serie de encuestas de algún estudio que están haciendo o de un análisis que están haciendo, por ejemplo, digamos que en alguna clase los mandaron a entrevistar estudiantes, a encuestar estudiantes de la autónoma sobre sus opiniones en algún sentido, sobre algún tema. Entonces usted entrevista a 50 estudiantes o 500 estudiantes, 1000 estudiantes, y a cada uno le da una encuesta con varias preguntas. Usted al final lo que va a tener es algo como de este tipo, con una gran información dispersa y que es difícil de entender por el gran volumen de datos que contiene. Usted, por ejemplo, acá son las edades de 40 personas y van a ver que están todas desordenadas. Aquí es difícil tener una idea de qué es lo que está pasando. Entonces nos toca ordenar toda esa información recogida de las encuestas y presentarla de una manera sencilla y simple a las personas que queremos transmitir el conocimiento. Si fuera de alguna clase que les piden hacer el ejercicio, pues sería transmitirlo a sus compañeros y a su profesor. Si fuera de su tesis, pues sería a las personas que van a evaluar la tesis. Si se lo piden en el trabajo, por ejemplo, me acuerdo de una muchacha de periodismo que estaba trabajando sobre eventos deportivos. Creo que ella trabajaba con una revista. Entonces me pidieron hacer un análisis sobre unos eventos deportivos y ella me fue a buscar porque tenía un par de dudas. Sobre lo que usted esté haciendo, va a tener que presentarlo de forma sencilla, ordenada y simple de entender. Esto lo puede hacer de diferentes formas, por ejemplo, a través de gráficos estadísticos. Esa es una forma bastante común y que es bastante llamativa visualmente, atrae bastante la mirada y es fácil de entender. Y para hacer gráficos, pues es bastante útil también las tablas de distribución de frecuencias. Además que estas les puede colocar también si es un informe un poco más serio para darle un poco más de una presentación más clara al análisis que usted está presentando. Ok, ¿cómo vamos a hacer esas tablas de distribuciones de frecuencias? Eh, Algo que me gusta resaltar cuando doy este tema es lo siguiente. No hay una regla estricta que se indique cuántas clases usar. Es decir, no es que estamos atados a que si tiene una serie de datos hay una única forma de presentar eso en una tabla. De hecho, va a depender muchas veces de que usted quiera o usted prefiera presentarlo en una forma u otra, pero también se puede usar ciertos convenios para que a todos nos quede una tabla igual y todos estemos hablando el mismo idioma. Como esta clase la voy a separar en dos presentaciones, en 2 días, entonces esta clase de hoy vamos a seguir la fórmula de que a todos nos quede la misma tabla, que es utilizando 3 valores que serían el rango, el número de clases, ese es el segundo valor, y el tercero es el ancho o amplitud del intervalo de clases. Acá lo vamos a hacer y a todos nos va a quedar igual. Y en la clase de lunes vamos a hacer otro donde no lo vamos a hacer como a conveniencia. Cualquiera de las formas son válidas. Con respecto a la tarea, van a tener que usar este método que estamos viendo hoy para que a todos nos quede igual. Comencemos entonces. El primero de ellos es el rango. El rango, como ustedes estarán viendo ahorita en pantalla, es una fórmula bastante sencilla. Solo hay que dividir, perdón, hay que restar 2 números, el valor máximo menos el valor mínimo.
Imagínense que ustedes están trabajando con estos datos de acá, con estas 40 personas. Si ustedes lo buscan, ¿cuál es la edad mínima que ustedes miran en esta serie de datos? Miren quién es la persona que tiene la edad mínima. ¿O qué personas tienen la edad mínima? 30 veo yo, no sé. O Perfecto, sea, hay otro 30. más. Aquí hay uno de 30 y aquí hay otro de 30. ¿Y quiénes tienen la edad máxima? ¿Quién o quiénes tienen la edad máxima? 55, perdón. 55, Lick. 65, 65. 65, perfecto, 65. Miren, hay un 65. Ok, entonces, es lo que nos dice acá el PDF. Tenemos que 65 es la edad máxima, 30 es la edad mínima. Y para sacar el rango, pues usted solo resta 65 menos 30. Eso queda 35. Y el rango lo que le está diciendo es cuán espaciado está del valor mínimo al valor máximo. Es decir, la separación máxima entre esos valores. Y le está diciendo que todas las personas se encuentran en un rango de unos 35 años. Ahí va a encontrar toda la distribución de los datos. Ok, tenemos el primero. El segundo, que es el número de clases. El número de clases se refiere a cuántas filas va a tener la tabla. Para calcular el número de clases utilizamos la fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges es esta: 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo de n, donde n es la cantidad de encuestas o de datos que usted realizó. En este ejemplo del PDF se realizaron 40 encuestas a 40 personas. Hay 40 datos, 40 edades. Entonces, va a sustituir el n por 40 y lo copia todo lo demás igual. Miren, 1 más 3.3322 logaritmo de n, donde n vale 40 en este ejercicio. Mete esto en la calculadora y le tiene que quedar 6.32. Revisen por favor con su calculadora que les quede ese 6.32. Licenciado, disculpe que no vi de dónde salió ese 40. 40 es la cantidad de encuestas que se realizó. En este caso, solo meta eso en la calculadora. Solo quiero que puedan sacar el número bien y que no estén usando la calculadora mal. Entonces, por favor, revisen que lo estén haciendo bien. El valor que les tiene que quedar es 6.32. Me dicen si les salió. Sale 6.3220 y continúan los decimales. Correcto, así, perfecto. Entonces estamos bien. Ok, como habíamos dicho que eso es el número de clases, no tiene sentido que digamos 6.30, el número de clases y el número de filas. No tiene sentido que digamos 6.32 filas. Las filas nosotros las contamos en números enteros. Decimos 5 filas, 6 filas, 7 filas. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es redondear al entero más cercano. ¿Cuál es el entero más cercano de 6.32? El 6. El 6. Entonces, decimos, redondeamos a 6 y decimos que va a haber 6 filas o 6 intervalos o 6 clases. Y el tercero de los números que usted tiene que calcular sería el ancho o la amplitud. Este tiene una fórmula bastante sencilla. Es una división. Usted divide dos números. Va a dividir lo que es el rango entre el número de clases.
El rango habíamos calculado arriba que es 35. El número de clases habíamos dicho que es 6. Entonces divide 35 entre 6. Eso queda 5.83. Y acá también lo tenemos que redondear. Lo vamos a redondear al entero más cercano. 5.83 redondeado es 6. Ok, vamos a repasar esto haciendo un ejercicio cortito de construir por lo menos la primera parte de la tabla utilizando lo que es la fórmula de Sturges y la fórmula del ancho de clase. Acá tenemos un ejemplo que dice lo siguiente. Dice, se registró el número de votantes que tuvo cada uno de los 701 centros de voto en la ciudad de Macondo. Hay 701 centros de votación. Se tiene que el centro de votación que menos votantes tuvo es el de la escuela Morazán, con 75 votantes nada más en ese centro de votación. Y el centro de votación que más votantes tuvo es la escuela La Empira, con 292 votantes. Con esa información vamos a calcular los 3 valores que habíamos hablado acá anteriormente. Entonces, vamos con el primero, que era el rango. Para el rango va a ser valor máximo menos valor mínimo. Acá tenemos el rango. Para el rango sería valor máximo menos valor mínimo. ¿Cuánto sería el centro de votación que tuvo más votantes? Ese sería el valor máximo. La cantidad de votantes que hay en el centro que tuvo la mayor cantidad de votantes. ¿Cuál sería el valor máximo? Si les voy a ayudar. Sería 292. Sí, 292. 292, perfecto. Y a ese le vamos a restar el valor mínimo. 75. 75, ok. 292 menos 75 es 217. perfecto, 217. Ahora vamos a utilizar la fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges es 1 más 3.322 logaritmo de n. Entonces, voy a copiar acá. 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo de n y n en este caso es cuántos datos tenemos. Aquí vamos a tener un dato por cada centro de votación. ¿Y cuántos centros de votación tuvimos en total? ¿O cuántas escuelas, digamos, hubo? 701. 701 centros de votación, perfecto. Ok, lo voy a colocar acá otra vez para que lo miren. Este es el mismo log. En su calculadora les va a aparecer solo log. Así como acá.
Pruébenlo. Utilizar esta fórmula, solo que en lugar de n, colocan 701. ¿Cuánto les quedaría? Utilizando esta 10 fórmula. punto- 10.45. 10.45. Perfecto. Le doy enter acá. Es 10.45. Y eso lo hacemos para calcular el número de clases o número de filas. Pero no tiene sentido decir que hay 10.45 filas. Lo tenemos que redondear al entero más cercano. ¿Cuál es el entero más cercano? Sería 11. No, 10.45 está más cercano de 10. 10. Sí, entonces le redondeamos a 10. Entonces ya tenemos el número de clases. Ahora pasamos a la tercera, que es el ancho o la amplitud. Acá lo hacemos con una división. Vamos a dividir rango entre número de clases. Entonces, aquí hay que dividir rango entre número de clases. Divida 217 entre 10. ¿Cuánto queda? No se escucha nada, Ali. Les decía que tienen que Se dividir. escucha entrecortado, no lo entendemos. Ok. Permítame.